Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Inquisición y sus métodos de tortura en México. Vamos a hablar de esto porque en Tisha B'Av siempre conmemoramos las calamidades del pueblo judío, no solamente la destrucción de los templos de Jerusalén, sino todo lo que como pueblo hemos tenido que pasar. Y en esta ocasión vamos a ver qué es lo que pasó con nuestros ancestros en su llegada a la Nueva España y cómo fueron torturados. Para poder entender todo lo que sucede con la Inquisición, tenemos que entender el fenómeno del marranismo. Porque como ustedes saben, realmente, entre comillas, la Inquisición no perseguía judíos, perseguía herejes. La cuestión es saber cómo hubo herejes judíos. Entonces, para poder empezar a entender esto, hay que entender que los judíos en España vivieron durante muchos siglos bastante bien, aunque el antisemitismo siempre fue latente en Europa y en España en particular. Pero los judíos eran protegidos de los reyes, eran propiedad de los reyes. Y casi siempre por eso vivían en juderías donde tenían murallas que no eran guetos, sino más bien las murallas estaban hechas para defender a los judíos de los ataques de las personas que a veces se encendían en contra de ellos. Esto se da en los distintos reinos de lo que hoy en día es España. Como sabemos todos, realmente no era un solo reino, sino que eran varios reinos que posteriormente se unificaron y se hizo el reino de España. Entonces, durante todos estos siglos los judíos vivían más o menos bien y de hecho hubo una época de gran apogeo del judaísmo en cuanto a conocimiento, filosofía, vida en general. Pero esto cambia en la mitad del siglo XIV, en la época del rey Pedro I, quien tiene una guerra contra su hermano bastardo, Enrique, por el trono de Castilla. Esta guerra dura muchos años y los judíos de Castilla, de Andalucía, apoyan a su rey, al rey Pedro I, por ser leales, y esto pues funcionó mucho en su contra, porque al final la guerra es ganada por Enrique y esto empezó a causar que por primera vez hubiera persecuciones más de carácter de Estado contra los judíos que habían sido vistos como traidores. Es aquí cuando surge un personaje muy importante en la historia del antisemitismo español que se llamaba Fernando Martínez de Écija, que era un predicador que aprovechó la situación para enardecer a las multitudes en contra de los judíos, principalmente de Sevilla y de muchas ciudades del Reino de Castilla. Y él causó que hubiera conversiones forzosas durante los años de 1391 y 1392. De hecho, para poder entender la calamidad de los judíos de España, no podemos nada más pensar en la expulsión de 1492, tenemos que fijarnos en esta fecha. El 6 de junio de 1391 es quizás realmente la fecha del principio de la calamidad de los judíos españoles, que es donde surgen las grandes matanzas y conversiones forzosas que fueron instigadas por este hombre, Fernando Martínez de Écija. Esto continúa durante la primera mitad del siglo XV con la prédica de Vicente Ferrer, que era también un cura, el catalán, que tomó gran fama y iba de ciudad en ciudad tratando de convencer a los judíos de convertirse al cristianismo, y los judíos de cada ciudad eran obligados a ir a sus sermones y mucha gente por el miedo y por el terror inmediatamente se convertía. Y esto es lo que causó el fenómeno del marranismo, además de las conversiones forzosas que se habían suscitado a causa de la prédica de Vicente Ferrer. Él también instigó a hacer la infame polémica de Tortosa, un debate donde se citó a 14 rabinos judíos a defender el judaísmo en contra de un converso que se llamaba Samuel de Lorca. Y aquí, ya sea por miedo o por conveniencia, porque llegaban muchos judíos que ya estaban
convencidos de convertirse a los debates, y cuando terminaban los debates se levantaban por decenas o por cientos y pedían que ahí mismo fueran convertidos. Se sabe que se convirtieron más de 3,000 judíos durante el debate de Tortosa. Al final, muchos de los rabinos se fueron declarando incompetentes de defender la Torá porque obviamente el debate no era equilibrado, y al final solamente 2 de ellos quedaron invictos y el debate realmente nunca terminó como tal. Pero todas estas situaciones fueron las que llevaron al fenómeno del marranismo. Es decir, hubo judíos, muchos de ellos por fuerza, por miedo, por terror, que fueron convertidos al cristianismo, y ahí es cuando se empieza a dar el fenómeno del criptojudaísmo, sobre todo en Sevilla, en Andalucía y en muchas otras ciudades, pero el foco principal del marranismo se da en Sevilla. Ahora bien, entre paréntesis, ¿de dónde surge la palabra marranismo? Marrano, como sabemos, es un sinónimo de cerdo. Esto se da muy probablemente, hay muchas opiniones al respecto, pero se da porque los musulmanes llamaban al cerdo, lo llamaban moharam, aquello que está prohibido. Y entonces es muy probable que también por esto se le empezó a llamar de manera despectiva a los judíos marranos, porque se evidenciaban principalmente porque no comían cerdo. Y esto también además explica por qué en España casi todo, absolutamente todo, lleva algo de cerdo en la receta, porque se hacía específicamente para verificar si es que las personas se habían convertido con sinceridad o no. Hasta hoy en día hay una frase en español que cuando alguien es sospechoso de estar diciendo una mentira, se dice que le den de comer morcilla para ver si es sincero o no. La morcilla, por supuesto, proviene del cerdo y es algo que los judíos no comían. Por eso se les llama marranos. Ya que vimos lo que sucede durante estos años, entonces podemos entender que el criptojudaísmo o el marranismo empieza a ser una forma de llevar el judaísmo en secreto. Y ahí es cuando entendemos también cómo surge el fenómeno de la Inquisición española. La Inquisición fue fundada originalmente, la Inquisición medieval, para perseguir a los cátaros, que eran un tipo de cristianismo perseguido por la Iglesia romana. Y al final del siglo XV, los reyes católicos que unieron las coronas de Aragón y de Castilla, Fernando e Isabel se unieron para buscar la reconquista de los territorios que aún eran gobernados por los musulmanes y crear lo que conocemos hoy en día como España. Ahora bien, para poder hacer esa guerra necesitaban muchos recursos, y una de las formas de obtener esos recursos fue la propia Inquisición, que, además avalada por el Estado, encarcelaba a los criptojudíos e inmediatamente les quitaba sus bienes. Esto es algo que casi nadie lo entiende, pero en verdad todo el tema del criptojudaísmo, del marranismo y la propia expulsión de los judíos está narrada sobre una base de la historia política de lo que sucedió en esa época. Tanto la guerra entre hermanos en el siglo XIV como la reconquista en el siglo XV explican mucho la persecución a los criptojudíos. Hasta que, como todos sabemos, que en 1492 los judíos de España, después de haberse reconquistado todo el territorio de España, fueron expulsados. Y en el momento en el que fueron expulsados también se dan muchas conversiones masivas, porque desde el mes de marzo hasta el final del mes de julio, que se dio el periodo de gracia para que los judíos pudieran salir de España, muchos de ellos estaban aferrados a la idea de que se les iba a dar una prórroga o se iba a lograr convencer a los reyes de España que no fueran expulsados. De hecho, los judíos de Andalucía ya habían sido expulsados antes. No fue la primera expulsión que habían vivido los judíos, y de muchos otros lugares de Europa también. Entonces tenían la esperanza que de alguna forma este decreto lograra ser anulado, pero esto no fue así. Y entonces muchos de los judíos que se iban a esconder a los campos eran convertidos por la fuerza, y de ahí surge este fenómeno del criptojudaísmo. Muchos de los judíos que no fueron o masacrados o convertidos por la fuerza se fueron hacia el reino de Portugal, que en ese momento les dio otros 6 meses pagando un impuesto muy importante por persona para poder encontrar barcos e irse de ahí.
Entonces los judíos españoles que se habían tenido que ir a Portugal estuvieron ahí durante un tiempo buscando. Algunos de ellos encontraron barcos que iban hacia el norte de África, otros encontraron camino hacia Turquía, hacia el Imperio Otomano. Y lo que sucede acá es una terrible desgracia, porque después de este tiempo se hace una alianza entre el Reino de España y el Reino de Portugal. Esta alianza se hace a través del matrimonio del heredero del trono de Portugal con la hija de los reyes católicos, y se unen las dos coronas para que ya toda la península ibérica estuviera unificada bajo un solo reino. Pero una de las condiciones que pusieron los reyes católicos es que para que esta unión se pudiera dar, Portugal tenía que comprometerse a eliminar a sus judíos, expulsarlos o hacer lo necesario para convertirlos. Y los portugueses no los expulsaron, sino que los forzaron a convertirse, porque Portugal no se podía dar el lujo de expulsar a sus judíos. Portugal era un reino muy chiquito. Y ahí fue cuando se llevaron a la fuerza, arrastrados a las pilas del bautismo, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y quien se resistía era masacrado ahí mismo. Esto es lo que hizo que todos los judíos de Portugal, que no lograron escaparse, tuvieran que entrar de alguna u otra forma al criptojudaísmo, porque no tuvieron opción de escaparse. Y esto es lo que nos ayuda a entender que después de esto, los criptojudíos de Portugal, que eran españoles y portugueses, terminaron, algunos de ellos regresando hacia territorio de España, y por eso encontramos que en los autos de fe del siglo XV se procesó principalmente a portugueses, y muchos de ellos trataron de escapar hacia el Nuevo Mundo recién descubierto, con la triste esperanza de que quizás ahí la Inquisición no los iba a alcanzar. Así es como llegan algunos criptojudíos a la Nueva España. Y muchos de ellos eran recientemente convertidos por la fuerza, pero otros de ellos ya tenían varias generaciones. Como vimos que el fenómeno del criptojudaísmo surge en el siglo XIV. Entonces aquí se da un fenómeno muy interesante. Algunos de los judíos que habían logrado salir de España hacia Holanda, hacia Inglaterra, hacia Ferrara o otros lugares de Europa, iban volviendo hacia su judaísmo original. Los judíos que habían salido hacia la Nueva España también son influenciados de alguna manera por estos criptojudíos que vuelven a su judaísmo y tratan también, tristemente, de empezar a regresar a su judaísmo de manera abierta en un territorio donde no existía todavía la Inquisición. Así es como encontramos que ya desde más o menos el año de 1528 son encontrados, aunque todavía no hay oficialmente Inquisición en México, son perseguidos, encontrados y quemados algunos criptojudíos en la Nueva España. Y hacia el final del siglo XVI se crea ya formalmente la Inquisición en la Nueva España, por ahí de 1570, y es cuando empiezan a documentarse los procesos de la Inquisición de la Nueva España en México. Aquí encontramos un caso extremadamente sonado, que es el caso de la familia Carvajal, y nos vamos a concentrar un poco en este caso para poder entender, dado que está muy bien documentado y nos va a ayudar a entender mucho lo que pasó con los criptojudíos que vivían en la Nueva España, particularmente en México. ¿Cómo comienza esta historia? Pues bueno, un capitán del ejército español que aparentemente, en realidad, se había convertido al cristianismo con convicción, que se llamaba Luis de Carvajal de la Cueva, viene a ser el gobernador del nuevo Reino de León. Él conquista el nuevo Reino de León y es nombrado gobernador. Y trae a mucha gente, muchos de sus familiares que vivían en Portugal y en España, los trae para poblar esta zona, para poblar la zona del nuevo Reino de León, Nuevo León. Y muchos de ellos, familiares y no familiares suyos, son criptojudíos. Realmente, cuando la Inquisición procesa a Luis de Carvajal de la Cueva, que después iba a ser conocido como Luis de Carvajal el Viejo, para diferenciarlo de su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, él, pues no se sabe si realmente judaizaba, no judaizaba, y aparentemente en su defensa, en la Inquisición, su defensa fue pues básicamente muy fuerte, y los inquisidores no lograron demostrar que él sí
fuera judaizante, por lo tanto al final fue expulsado de la Nueva España, pero lo que sí sabemos es que el resto de su familia eran criptojudíos, y vamos a ver en un momento más cómo unos se denunciaron a los otros y terminó esto en una masacre, en una verdadera masacre y un terrible escándalo que nos muestra lo que fue la Inquisición en la Nueva España. Vamos a ver entonces cómo la Inquisición en México fue fundada y se desarrolló básicamente para perseguir a estos herejes judaizantes, aunque también la Inquisición en México persiguió a la herejía luterana, es decir, los protestantes, y también hubo muchos protestantes que fueron encontrados acá y procesados. La realidad es de que en su origen la Inquisición en México fue fundada para buscar a los herejes judaizantes, y esto se da, como les digo, en principio con este gran caso, el caso de la familia Carvajal. El cuñado de Luis de Carvajal el Viejo se llamaba Francisco Rodríguez de Matos, y aunque en esa época pues, los apellidos funcionaban un poco diferente a como funcionan hoy en día, sus hijos llevaban el apellido Carvajal por probablemente el honor de su tío, que era este gran gobernador, gran conquistador. Entonces elegían con qué apellido quedarse. Y de esta familia, que tenía varios hijos, entonces se sabe que prácticamente todos ellos eran judaizantes. Hay uno de ellos que era un cura, que era un fraile, y de nombre se llamaba Gaspar. De él realmente no sé si él también era judaizante o no, aparentemente no, pero el resto de la familia sin duda lo era, y es así como también por un tema político se empieza a perseguir a la familia Carvajal. Dado que Luis de Carvajal de la Cueva, el Viejo, tenía mucho poder políticamente y también había tocado ciertos territorios que deberían de haber sido territorios del virrey, entonces se les empieza a perseguir para quitarles el poder. Y es cuando el virrey empieza a buscar a ver por dónde les puede encontrar algo para buscarles un problema, y así sale que son cristianos nuevos. Y ahí se da la persecución para ver qué es lo que le pueden encontrar, hasta que finalmente se da el aprisionamiento de doña Isabel de Carvajal, quien fue la primera de la familia que fue apresada por la Inquisición por una denuncia, y después de pasar más o menos 2 horas de tortura, 2 horas de tormento, empezó a denunciar a otros miembros de la familia. El primer proceso de la familia Carvajal fue un proceso de reconciliación. Todos los que fueron llevados a la Inquisición y encarcelados, por supuesto, a su cuenta, porque ellos tenían que pagar sus bienes, con sus bienes tenían que pagar su encarcelamiento, etcétera, etcétera, pasan por un proceso de arrepentimiento y de reconciliación, donde finalmente son liberados, aunque obvio con los castigos comunes que la Inquisición ponía en esa época: vestir sanbenitos, que todo el mundo supiera lo que hicieron, etcétera, etcétera. Y Luis de Carvajal, el mozo, que era sobrino de Luis de Carvajal, no su hijo, sino su sobrino, es llevado a un convento, a un monasterio, donde él pues estudia mucho el Viejo Testamento. En esta época, pues los judaizantes no tenían de dónde conocer realmente el judaísmo, solamente lo que podían leer de la escritura del Pentateuco, que los españoles llamaban la ley de Moisés, la ley mosaica, también el Viejo Testamento o la ley cáduca, de muchas formas se le llamaba. Y él obtuvo las llaves de la biblioteca y empezó a estudiar, empezó a leer, y en esta época, en vez de alejarse de ese judaísmo, lo persiguió con mayor fervor. Esto es una cosa que la Inquisición hizo, causó que muchas de las personas que judaizaban en secreto todavía lo hicieran de una forma más ferviente, porque se daba este fenómeno de como una espiritualidad muy poderosa que los llevaba incluso a tratar de convertir a otras personas. Entonces Luis de Carvajal es nuevamente encarcelado. Esta vez también los miembros de la familia que son encarcelados se siguen acusando unos a otros, y Luis de Carvajal, el mozo, terminó denunciando a 120 personas. Luis de Carvajal, aunque era muy ferviente en su fe, en su judaísmo, realmente le tenía mucho miedo a la tortura, y denunció a 120 personas, él solo.
Y todas estas personas denunciaban también a otras y a otras y a otras y a otras. Y ahí es cuando se da pues la terrible situación del tormento, de la tortura que vamos a ver en un momento más. Y me voy a enfocar, aunque hay varios casos documentados de la familia Carvajal, me voy a enfocar en un caso que no es de la familia Carvajal, ya que los Carvajal, algunos, sobre todo las mujeres, aguantaron mucho de la humillación primero y luego de la tortura antes de empezar a denunciar. Pero hubo una persona en particular que aguantó todo el tormento y toda la tortura sin denunciar. Y es lo que vamos a ver en este momento. Lo siguiente que vamos a ver es el registro del interrogatorio que se le hizo a una persona que se llamaba Manuel Díaz. Él fue denunciado por la familia Carvajal, pero como ustedes saben, parte importante de lo que hacía la Inquisición era mantener el secreto. Nadie podía saber quién había sido denunciado por quién, y eso es lo que hacía que la gente se volviera loca, porque empezaban a pensar, ¿quién pudo haber dicho que yo estoy judaizando? ¿Quién pudo haberme denunciado? ¿Quién de mis amigos, familiares, gente cercana y gente querida me traicionó? Y eso llevaba a la gente a traicionarse unos a otros y unos a otros. Y es quizás una de las partes más terribles de lo que hacía la Inquisición. Pero aunque él fue denunciado por los Carvajal, y por supuesto él no lo sabía, fue atormentado, fue torturado para denunciar a otras personas y aguantó toda la tortura. Lo que vamos a narrar está en el Libro Rojo, que recaba mucho de los procesos de la Inquisición, y vamos a tratar de resumirlo. Realmente es muy duro de leer, muy duro de narrar, pero quiero que tengamos una idea de cómo se llevaba a cabo el proceso en la propia Inquisición. Primero vamos a explicar la diferencia entre las vueltas de cordel, el tormento del potro y el tormento de los jarrones de agua, que es lo que básicamente se le hizo a esta persona. En principio, la persona, bueno, las mujeres las desnudaban, las hacían pasar una vergüenza terrible, a los hombres también los desnudaban y les empezaban a decir que confiesen, que digan la verdad, que confiesen, que digan la verdad. Y después, si de esa forma no confesaban, los empezaban a amarrar con una cosa que le llamaban el cordel, que son ya sea cuerdas o cadenas que les ponían en los brazos o en las piernas, en la parte blanda de la carne, para que al momento de apretar y dar estas vueltas hubiera mucho sufrimiento y mucho dolor, se rompía el tejido, se dislocaban huesos, se rompían huesos. Y si después de estas vueltas de cordel la gente no confesaba, entonces lo pasaban al potro. El potro, había varias versiones del potro. El potro que se sabe que se usó aquí en México es una mesa donde se amarraba a la persona y había puesto estratégicamente unos maderos, como unos garrotes llenos de picos de acero, donde bueno, se presionaba también con cadenas o con cordeles, pero ya puesto de manera muy estratégica en una vuelta, un tipo de torniquete muy grande que era una manivela. Esta manivela se iba girando y se iban registrando cuántas vueltas de la manivela resistía el preso, el reo, y mientras se le iban dando estas vueltas, se iba haciendo el interrogatorio. Finalmente, sí, bueno, había también muchas otras, pero por ejemplo, en este proceso, en el de Manuel Díaz fue así, finalmente se le tiraban jarros de agua, puesto ya ahí sobre el potro, se ponía en su boca un tipo de embudo y le tiraban agua de tal manera que la persona sintiera que se estaba ahogando. Y mientras le iban tirando los jarros de agua, le iban preguntando y le iban pidiendo que confiese. Entonces vamos a ver qué es lo que aguantó Manuel Díaz y cómo terminó su historia. Vamos a narrar un poco cómo era el tormento. El registro de la Inquisición lleva a un lado del registro una glosa, una nota que dice qué es lo que estaba pasando. Entonces vamos a ver la glosa y qué es lo que pasó. La glosa dice desnudo y dice así: estando desnudo en carnes con unos argüelles de lienzo, fue tornado a amonestar que diga la verdad y que no dé lugar a que se pase adelante. Dijo entonces que si él no dijera la verdad, que no viniera aquí,
y como él defiende su verdad, le ayude su Dios y le dé esfuerzo para pasar este trabajo. Así es como comenzaron a dársele las vueltas de cordel. La primera vuelta, amonestado que diga la verdad, se le mandó dar una vuelta de cordel a los brazos. Diósele y apretósele. Dijo con voz muy baja, misericordia, que él ya ha dicho la verdad, y callaba. Segunda vuelta, amonestado que diga la verdad, se le dio la segunda vuelta de cordel, dio grandes voces, ay, ay, ay de mí, que ya la he dicho, y quejábase mucho. Dios, habed misericordia de mí. Tercera vuelta, amonestado que diga la verdad, se le dio la tercera vuelta de cordel, y dijo, ay Dios de mi alma, ay de mí, que me matan muchas veces. Y con grandes voces dijo, que no puedo decir lo que no hice, quítenme ya la vida. Y así 4, 5, 6, 7, 10 vueltas de cordel. A la 10ª vuelta de cordel confesó que de lo que se acusaba, que cumplía la ley de Moisés, era cierto. Dijo así, a la 10ª vuelta, preguntado qué es lo que había de ser verdad y qué es lo que le levantan, dijo que eso que está en su proceso, y no se le pudo sacar más, y que no sabía lo que se estaba diciendo de él. Dijo, acábenme, lo cual dijo a grandes voces. Y finalmente, preguntado qué había de ser verdad, dijo, ¿qué sé yo? Eso que está en ese proceso, que yo guardo la ley de Moisés, porque no puedo que padezca más mi cuerpo. Entonces, preguntado si sería mejor guardar la ley de Moisés y padecer el alma a que padezca el cuerpo, dijo, que fuera verdad lo que sea para pedir misericordia. Y habiéndosele dado las 10 vueltas de cordel, fue mandado a tender y ligar en el potro. En el potro se le siguió torturando y como les dije, se le pusieron los garrotes justo en las partes de la carne y del hueso que no podían causarle la muerte, solamente quebrantarlo, solamente desgarrarlo. Aguantó 7 vueltas de la manivela del potro. Y aquí se narra, realmente es difícil leer lo que decía y cómo es narrado y escrito de una forma tan fría, tan técnica, qué es lo que decía. Pero voy a rescatar un par de las cosas que dijo en ese momento. En la 6ª vuelta dijo así, se le apretó el garrote de la espinilla izquierda y con voz muy baja dijo, que ya he dicho la verdad, ya se acabó la vida. Hijos míos, quedaos con Dios. Ya he dicho la verdad, Señor, ya mi vida se me arranca. No permitan que yo muera aquí. A la 7ª vuelta y a la 8ª vuelta dijo lo siguiente, señores, acábenme la vida de una vez, que el que lo padece lo sabe. Dios de mi alma, ya he dicho la verdad. Y en voz alta y quejándose mucho dijo, llorando, que ya ha dicho la verdad y que esa verdad me valga. Después de esto pasaron a tirarle 12 jarros de agua. Mucha gente moría por los jarros de agua porque se inflamaba el estómago hasta un momento donde reventaba. La persona no podía más que tragar el agua y sentir que se ahogaba. Entonces mucha gente moría ahí, pero él aguantó 12 jarros de agua. Y mientras le iban echando los jarros, le decían que dijera la verdad y que dijera la verdad y que dijera la verdad. Y él decía que ya la había dicho y que no tenía nada más que decir. Después de 12 jarros de agua, los inquisidores decidieron que ya no iban a poder sacarle nada y le dijeron que iba a ser devuelto a su celda, pero que supiera que el tormento no había terminado y que si los inquisidores veían necesario volver a llevarlo a la cámara de la tortura, lo iban a volver a hacer. Todo esto no le sirvió de nada. A pesar de todo esto, este testigo fue llevado al garrote, donde, como ustedes saben, antes de ser quemados vivos, muchos le daban un beso a la cruz para que les dislocaran las cervicales. El garrote tenía una prensa que rompía las cervicales y asfixiaba a veces a la víctima. Con ese garrote eran llevados nuevamente
después ya muertos a ser quemados, y los que ni en el último momento cedían y no besaban la cruz eran llevados a la hoguera vivos. A pesar de todo esto, a este testigo le fue dado garrote y fue quemado en el auto de fe el día 8 de diciembre de 1596, junto con toda la familia Carvajal. Y aunque él había sido delatado por los Carvajales, él aguantó toda la tortura y no delató a nadie. Aquí vamos a terminar dándonos el espacio a pensar y a reflexionar sobre lo que muchos de nuestros ancestros tuvieron que vivir. Desgraciadamente, la mayoría de estas personas terminaron al final, sus hijos, sus nietos, cediendo ante la presión de la persecución, y muchos de ellos olvidaron su judaísmo. Muchos de ellos también, sobre todo en Portugal, quedaron con un criptojudaísmo que se mantuvo en algunos lugares hasta hoy en día. Y nosotros, que tenemos la oportunidad de tener un judaísmo libre y de poder vivirlo con absoluta conciencia y libertad, vale mucho la pena que valoremos lo que muchos de nuestros ancestros pasaron, siendo expulsados de un lugar a otro para mantener su judaísmo. ¿Cuántos de ellos pudieron volver con mucho esfuerzo al judaísmo? Y todos quienes somos sefaradim y que, sin duda, nuestros ancestros en algún momento se vieron expuestos a esto de una manera o de otra, debemos valorar el gran tesoro que tenemos y por lo menos estar conscientes de lo que representa eso, de lo que representa ese judaísmo. ¿Qué hay tan valioso en la Torah, qué hay tan valioso en nuestra relación con Hashem, que valió la pena tantas vidas entregadas con tanto sufrimiento y con tanto esfuerzo para que hoy en día podamos seguir estando acá? Los dejamos con una lista de algunos de los nombres de las personas que fueron procesadas en ese auto de fe de 1596. Si este contenido fue útil, entonces les pido por favor que le pongan un like al video, que lo compartan con aquellas personas que crean ustedes que pueden ser interesadas en esta historia. Y por favor, suscríbanse al canal y esperamos poder vernos con bueno la próxima.